Greg era un aventurero, a pesar de todo lo que había pasado. Se dirigió a la colina detrás de su casa con pasos firmes, marchando por el camino de 1 milla de largo como si fuera una ruta hacia un gran tesoro. Incluso mientras su hermana y yo caminábamos pesadamente detrás de él, con el sudor cayendo por nosotros en el sofocante calor de agosto, se giró y nos gritó que mantuviéramos el ritmo. ¿Cómo estaba tan animado? No lo sabía. Ni siquiera los saltamontes chirriaban bajo el sol del mediodía, y la hierba alta, generalmente tan verde, se había convertido en paja amarilla a medida que el verano alcanzaba su punto máximo. «¿Vamos?», gritó al llegar a un punto aparentemente arbitrario en el camino. «Lo vi por aquí», señaló hacia la hierba, a un sendero estrecho apenas visible entre las frondas oscilantes. «¿Qué viste?», gritó Samantha. Ella solía ser tan calmada y responsable, pero se notaba que estaba a punto de perder los estribos. No hacía mucho, Greg y Samantha habían sido un trío. La pérdida de su hermano mayor, desaparecido hacía 2 años, había roto a sus padres de una manera inusual. No era raro perder niños en mi ciudad natal, se sentía como si cada año la lista de asistencia de la clase se acortara en al menos 2 nombres. Pero donde la mayoría de los padres se volvían sobreprotectores, los de Greg habían ido en la dirección opuesta. Se volvieron apáticos y morosos, retirándose no solo del mundo, sino también de sus hijos restantes. 3 veces a la semana, Greg y Samantha venían a mi casa y comían con nosotros. El resto del tiempo, Samantha cocinaba para una familia, empacaba los almuerzos de Greg, lavaba su ropa y hacía cualquier otra cosa que un padre usualmente haría. Si hubiera sido mayor, probablemente habría prohibido las expediciones de Greg por completo. Pero era joven y estaba exhausta, y cada vez que Greg se disponía a explorar la naturaleza en el borde de la ciudad, su rostro se iluminaba tanto que debía ser imposible decir que no. Hoy nos había arrastrado a ambos para ver algo que había encontrado. Algo que afirmaba que era increíble. «Tenéis que verlo por vosotros mismos», dijo cuando lo alcanzamos. Samantha y yo estábamos sin aliento, pero Greg prácticamente saltaba en el sitio de la emoción. «Necesito un descanso, mi aire, es una buena idea, Steven», respondió Samantha entre respiraciones pesadas. «Simplemente disfrutemos de la vista». Nos giramos para mirar hacia casa. A nuestra izquierda estaba el bosque, a nuestra derecha el espacio abierto y, debajo de nosotros, construida en la ladera inclinada de la montaña, estaba nuestra ciudad natal. Mirándola desde tan lejos, parecía simple, pequeña y normal. Pero por el rabillo del ojo, flotando desde los espacios entre los árboles del bosque, pudimos ver el hilo rojo. Cientos, tal vez miles de hebras flotaban sobre el aire abierto, bajando la pendiente que acabábamos de subir y entrando en la ciudad millas más abajo, donde formaban una red compleja y siempre cambiante. Cada cuerda tenía pequeñas campanas doradas unidas a cada metro, y uno pensaría que con una cuerda tensada tan lejos entre puntos tan distantes, cada ráfaga de viento crearía un coro de repiques. Pero estaban en silencio. Y así permanecerían a menos que alguien fuera lo suficientemente descuidado como para tocar una de las trampas. «En realidad, es algo hermoso», reflexionó Samantha en voz baja. Y me encontré estando de acuerdo. «¿Has revisado si hay trampas en esta ruta?», preguntó a su hermano. «Revisé ayer», gritó él, girándose hacia el camino como un perro tirando de la correa. «No está lejos, está justo ahí. El hilo podría haberse movido desde entonces», dijo ella. «No me gusta esto, no creo que debamos hacer esto. Es peligroso. Piensa en la regla de oro». «Conozco la regla de oro», gritó Greg de repente. «No toques el hilo». Greg siguió gritando la frase una y otra vez hasta que su cara se puso rosa. ¿Ayudó eso a Jonathan?, chilló finalmente cuando perdió energía. No. Él era el más cuidadoso de todos y aún así lo atraparon. Entonces, ¿cuál es el punto? El jadeo de Samantha fue tan fuerte que detuvo el berrinche de Greg en seco. Por un segundo su mano se crispó y pensé que iba a golpear a su hermano menor, pero fue solo el más leve de los movimientos. «Bien», dijo, tan severa como cualquier directora. «Se acabó. Volvemos, Steven. Siento que Greg haya arruinado esto siendo un mal hablado».
El rostro de Greg se transformó en arrepentimiento y desesperación. No, 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 no. Tienes que creerme. Tienes que verlo. Samantha respiró hondo y se arrodilló al nivel de Greg. ¿Sabes cuál es realmente la regla más importante? No toques el hilo, sollozó Greg. No, Samantha sacudió la cabeza. La regla más importante, la que algún día apreciarás, es la más difícil de todas. Es la que dice que nunca, jamás, ayudes a alguien que ha tocado la trampa. Lo sé, sus palabras salieron ahogadas entre respiraciones agitadas. No, no lo sabes. Quiero decir, lo sabes, pero no sabes realmente lo que significa. Lo que realmente significa es dejar atrás a alguien a quien amas, incluso si gritan, incluso si lloran, incluso cuando viene a llevárselos. Te alejas, corres si puedes, y no miras atrás. ¿Podrías hacer eso por mí, Greg? Si yo estuviera allí tirada llorando para que me ayudaras, ¿podrías simplemente huir? Yo no sé. Si tuviera que hacer eso, creo que me mataría. Mi corazón nunca volvería a estar completo. ¿Quieres dejarme morir si algo sale mal? Greg sacudió la cabeza para señalar que no. Por eso deberíamos volver, continuó Samantha. Es demasiado arriesgado, estás demasiado emocionado. ¿Sabes lo que me haría si tropezaras con uno? ¿Lo sabes? Samantha tragó saliva y se secó los ojos llorosos con la manga de su cardigan. Nos vamos a casa. Es definitivo. Se volvió hacia mí e iba a hablar, pero en los pocos segundos en que le dio la espalda a Greg, la cara de él se arrugó y toda su ira regresó. Pensé que iba a saltar sobre ella y empezar a patear y golpear. Pero hizo algo mucho peor. Corrió hacia la hierba alta. Samantha ni siquiera tuvo tiempo de darse la vuelta y llamar su nombre antes de que viéramos la hierba alterada y escucháramos un fuerte golpe seguido de un tuán y el repique de una campana. La trampa, donde quiera que estuviera, debía haber estado perfectamente colocada para atraparlo. Hubo unos segundos agonizantes antes de que Greg comenzara a llorar. Pude notar por su voz que mi amigo se había lastimado seriamente. Pero ni Samantha ni yo nos movimos. La campana seguía sonando. No paraba. Era un sonido antinatural. Y uno por uno, los hilos rojos en la distancia comenzaron a temblar con simpatía, y 1000 campanas más se unieron. El sonido inquietante iluminó no solo la ladera de la montaña o la ciudad debajo de nosotros. Supe que mi familia ya estaría aterrorizada al encontrarme y saber que estaba a salvo. Quería correr hacia ellos, huir de la creciente alarma que se apoderaba no solo de mis pensamientos sino del aire mismo a mi alrededor, mientras millas y millas de red palpitaban con anticipación. Pero antes de que pudiera girarme, Greg apareció de entre la hierba y nos miró fijamente. A pesar de todo, estaba en silencio. Debía estar en shock. Ciertamente parecía sorprendido al encontrar varios metros de hilo de apariencia ordinaria fusionados a la piel desnuda de sus brazos y cara en manojos enrollados. Sin sangre, solo carne hinchada volviéndose rosa lentamente, como si también estuviera sorprendida de encontrar sus propios límites violados y ahora estuviera teniendo una reacción tardía. Rápido invasor, apágalo. Pero esto no era un microbio o alérgeno. Varias hebras de esa cosa se habían fusionado con su cabello, cara y brazos, y en lugares como sus mejillas y orejas, incluso habían perforado la carne por completo y emergido por el otro lado. Con un agarre firme, comenzaba lenta pero seguramente a tirar de él hacia el bosque. Esa fuerza solo aumentaría con cada segundo que pasara hasta que simplemente no hubiera resistencia. Pero Greg siguió luchando, empujó contra ellos y se tambaleó hacia nosotros, extendiendo una mano enhebrada con hilo. Samantha no se movió. ¿Levantaría una mano como para abrazarlo? El sonido de mí gritando y cayendo hacia atrás la hizo apartar la mirada de su hermano, quien finalmente comenzó a gemir y sollozar. Ella me fijó con ojos llorosos y, en ese momento, vi cómo se rompía el corazón de Samantha. Antes de que se apartara de su hermano que lloraba, agarró mi mano y corrió. Greg nos siguió. Ninguno de los dos sabía en detalle qué sucedía cuando la trampa te atrapaba, pero mientras Greg continuaba tropezando tras nosotros, sus gritos y súplicas se volvían cada vez más furiosos.
Oscuramente me encontré deseando que se apresurara y terminara de una vez. Mirando hacia atrás, me sorprende el vocabulario imaginativo del niño de 10 años, pero se enfrentaba a la muerte y creo que su mente cavó profundo. Dios nos odió en esos momentos. Estoy seguro de eso. Estaba asustado y herido, y las únicas personas cercanas a él lo estaban abandonando. Nos dijo que iríamos al infierno, nos dijo que merecíamos morir, nos dijo muchas cosas, sin detenerse hasta la mitad de la colina, cuando finalmente cayó. Me giré, sin querer ni pretender hacerlo, y lo vi empujarse hacia arriba con las manos, con grava incrustada en la piel hinchada y sangrante de su cara. Me miró con un odio ardiente. Trató de tirar de las trampas incrustadas en sus antebrazos, pero sus manos se unieron al hilo inmediatamente, y solo lo dejó demasiado enredado para resistir más. El hilo tiró más fuerte y cayó hacia atrás. Con los pies pataleando, fue arrastrado lentamente fuera de la vista. Estaba tan asustado de lo que había visto que me oriné encima y mi visión se nubló. Mis piernas se debilitaron y Samantha, apenas disminuyendo la velocidad, me recogió y me llevó el resto del camino. Cuando llegamos a la ciudad, mis padres nos estaban esperando. Me abrazaron tan fuerte que me dolieron las costillas, pero no me importó. Sollocé en los brazos de mi madre y presté solo un momento de atención a la débil e histérica Samantha, cuyos propios padres no estaban por ninguna parte. No puedo creer que lo hayas comprado. No puedo creer que lo vendieran, respondí mientras el helicóptero se inclinaba sobre la ciudad de abajo. Desde esta altura, las trampas parecían algo rojo sangre y carnoso, como los cilios flotantes de una extraña medusa enredada en un arrecife artificial. La ciudad, un desorden de miniaturas que crecía de la ladera de la montaña como coral, estaba claramente abandonada. Nunca había estado bien cuidada, ni siquiera cuando vivíamos allí, pero en los últimos años había comenzado a verse apocalíptica. ¿Te dijo el gobierno algo más sobre lo que encontraron?, preguntó Samantha. Miré a la mujer a mi lado. Parecía mayor de su edad, pero aún quedaba un fantasma de la adolescente que me había salvado la vida. Y si miraba más allá, un indicio de parecido con su hermano. ¿Le duele mirarse en el espejo?, me pregunté. ¿Ese parecido familiar escuece? Tantos fantasmas rondaban a su alrededor. No solo el de Greg. 2 hermanos, 2 padres. Nadie estaba cerca para presenciar el secuestro de estos últimos, pero su desaparición no era un misterio. ¿Cómo podría serlo? La gente no desaparecía en mi ciudad natal. Todos sabían lo que significaba si alguien no aparecía en el desayuno o faltaba al trabajo o a la iglesia. Significaba que se habían descuidado. Significaba que tocaron la trampa y no había vuelta atrás de ese error. Aunque en el caso de los padres de Samantha, no estaba claro si lo habían hecho por accidente. No encontraron nada, dijeron. Nada concreto, de todos modos. Creo que les frustró este problema irresoluble. Tal vez esperaban arrojar suficiente dinero en ello para resolverlo, dejar que algún multimillonario gaste su efectivo y deje su presupuesto en paz. Dios sabe que eso es lo que la mayoría de la gente piensa cuando se entera de que tengo dinero. Un silencio incómodo se estableció entre nosotros. Gracias, dijo Samantha una vez que se había prolongado lo suficiente. Sé que debes recibir mucha gente pidiendo caridad. No te preocupes, respondí cortándola, no quise hacerlo. Es lo menos que podía hacer. Él también era mi amigo. Es solo que, si esa grabación del dron es real, se refería a la única pieza de evidencia fructífera que el gobierno había desenterrado. Un video corto tomado por un dron aéreo corriendo a través de árboles cubiertos de vegetación. No duró más de 5 segundos, cubriendo unos 100 metros antes de que la máquina fallara, pero por primera vez en mi vida o en la de Samantha, finalmente habíamos tenido un vistazo a los bosques prohibidos, que eran la fuente de las trampas rojas. 5 segundos de nada. 5 segundos de árboles borrosos y hojas otoñales. Y un fotograma. Un solo fotograma. Un fotograma que fue enviado por correo electrónico a Samantha por un investigador anónimo. Un fotograma que la impulsó a llamarme y aprovechar toda esa culpa. Podría haberme enojado al encontrar este fantasma de mi infancia que había regresado exigiendo que gastara millones en un capricho, pero no lo estaba.
Ella me había enviado la imagen e inmediatamente supe lo que quería y por qué. 6 meses después, había logrado sobornar a los funcionarios para que me permitieran comprar los restos abandonados y vacíos de mi ciudad natal. La imagen era de Greg. Una sombra borrosa reconocible solo por la marca y el color distintivos de su ropa. Detalles grabados tanto en mi memoria como en la de Samantha. Detalles que ninguno de nosotros podía olvidar. No podías ver su cara. Pero no teníamos que hacerlo. Sabíamos que era el de todos modos. La expresión de Samantha se entristeció cuando sus ojos cayeron hacia la ventana mientras la ciudad pasaba directamente debajo de nosotros. Estábamos disminuyendo la velocidad a medida que el helicóptero se acercaba al lugar de aterrizaje. Informé al piloto que la situación era fluida y que necesitaría estar atento a un lugar libre de trampas. Una mirada a la dirección que estaba tomando me dijo que se dirigía directamente a la iglesia. ¿Sabes cómo fue al final?, preguntó. ¿Estás todavía con lo del pueblo? Incluso desde esta altura podíamos ver miles de trampas serpenteando de edificio a edificio, de ventana a ventana, a través de autos abandonados y alrededor de postes de teléfono inclinados. Una maraña de hilo rojo brillante. Mi papá llamó unas semanas antes de desaparecer, respondí. Cada par de meses llamaba y repasaba la lista. Cada vez se hacía más pequeña. Al final, él era solo una persona. Le pregunté si había sido un buen mes, si la gente había sido extra cuidadosa. Me dijo que simplemente ya no quedaba suficiente gente para desaparecer. Al final, él fue el último. Demasiado terco para mudarse. Abajo, la iglesia apareció a la vista. En los meses transcurridos desde que la ciudad se vació, la hierba, una vez impecable, se había dejado crecer salvaje y descuidada en el calor del otoño. Me pregunté qué podría esconder. Así que me incliné hacia adelante y llamé la atención del piloto. Llama por radio a los chicos en tierra y diles que no pisen la hierba. Grité. Solían mantenerla corta por una razón. El piloto me dio un pulgar hacia arriba antes de hablar por su micrófono. De pie tímidamente en el borde del viejo césped, 3 pequeñas figuras nos miraron y saludaron para llamar nuestra atención. Cuando pagué por primera vez la expedición para entrar en la ciudad y mapear su contenido, había 4, 2 científicos y 2 exsoldados contratados como seguridad. No me sorprendió, mirando hacia abajo, que nos faltara uno de los científicos. Es peor que antes. La doctora Wagner, la científica de la expedición, me miró con curiosidad mientras caminábamos con cuidado por Main Street. No era inusual que una de las carreteras tuviera algunas trampas cruzándola, añadí. Pero el aire está prácticamente rojo con esa cosa. Quizás se ha frustrado con la falta de comida, respondió ella. ¿Crees que se los come?, pregunté, y ella asintió. Parece posible, añadí mientras estudiaba el escaparate de una tienda cercana. Una pequeña boutique que vendía vestidos, del tipo que las mujeres usarían para ir a la iglesia. Recuerdo esperar afuera mientras mi madre curioseaba adentro durante lo que parecían horas y horas. A veces me impacientaba y quería entrar también. Pero algo sobre el maniquí en la ventana me asustaba. Sin rostro, sin rasgos, extremidades de plástico duro. ¿Qué era esa falta de ojos que me dejaba convencido de que me estaba mirando directamente? Solo había empeorado con la edad. Su cabeza era un trozo crudo de pintura descascarada, beige y blanco sobre grises metálicos deslustrados. Debe ser inteligente, sensible si no sapiente, dijo Wagner mientras me apartaba de la inquietante muñeca. La científica era una mujer pequeña de unos 40 años, generalmente bastante descarada y divertida, pero 24 horas en esta ciudad ya la habían desgastado. Sabía atacar los objetos que la doctora Wagner tocaba regularmente. Hice una mueca ante el recordatorio de las pérdidas de la expedición. No es solo inteligente, dije, es vengativo. ¿Te conté lo que pasa si dañas el hilo? Ella negó con la cabeza. Un hombre prendió fuego a un montón de trampas en su césped, le dije. Usó una lata de pintura en aerosol y su encendedor. Se despertó al día siguiente para encontrar una trampa perforada directamente a través de su vientre y atada a un resorte de la cama en el otro lado.
La científica hizo una mueca ante el pensamiento. Pero omití la parte donde el hombre se había quedado en su cama durante 2 días completos antes de que finalmente fuera llevado a la locura por el borde del hilo corriendo a través de sus entrañas. Había escuchado de algunos niños mayores que al final se desgarró como un animal en una trampa. Y en un giro raro, el hilo no se lo llevó. Dejó su cuerpo allí ensartado en un trozo de cuerda, y el médico tuvo que venir con un par de granjeros y cortarlo para sacarlo. Pero aún así, el hilo se mantuvo fijo y tenso para que su familia no pudiera deshacerse de nada que tocara. Ni las sábanas, ni el colchón, ni siquiera la media pulgada más o menos de carne a la que el hilo se había unido. El hedor de la infección infestó la casa, dijeron, y en los días calurosos de verano incluso llegaba a la calle. Debe haber sido un infierno vivir aquí. ¿Por qué alguien se quedaría? La mayoría de la gente no lo hizo. Casi todos los de mi edad se fueron tan pronto como tuvieron la edad suficiente. La ciudad pasó de 5.000 a unos pocos cientos en solo un par de décadas, respondí. Cuando mi papá era niño, había tal vez 2 o 3 trampas a la vez. Lo suficientemente pocas como para que si te enredabas, otros te cortaran sin demasiado riesgo para ellos mismos. Dolía como el infierno, claro, pero sobrevivible. Para cuando se puso realmente mal, algunas personas eran simplemente demasiado viejas o tercas. Además, sospecho que algunos se quedaron con la esperanza de que los que fueron llevados regresaran. Mi padre definitivamente estaba en ese grupo. Al menos saliste, dijo Wagner. Si te hubieras quedado, ya te habrían llevado o probablemente te habrías vuelto loco por la soledad. Entendí las palabras, pero no las sentí. Las personas que nacieron en esto nunca fueron realmente normales. No podía ir al baño sin revisar la puerta 5 veces en cada dirección. El sueño era corto, intermitente en el mejor de los casos, ya que siempre era cuando eras más vulnerable. Por lo que entendí, a la mayoría de las personas que habían dejado la ciudad no les había ido tan bien. Supongo, me encogí de hombros, y continuamos pisando cuidadosamente sobre hebras de hilo rojo que palpitaban de emoción cuando nuestros pies pasaban por encima. Llegamos tal vez a la mitad de Main Street antes de que Wagner tropezara, cayera y activara la primera de las trampas. Suéltala. Ella bajó su mochila sin apartar los ojos de ella. Mujer afortunada, había caído de tal manera que su bolsa había recibido el golpe. Pero ya otras trampas comenzaban a engomar la tela. Se atraían entre sí de alguna manera. Nunca las veías moverse, simplemente aparecían cuando no estabas mirando, casi como si siempre hubieran estado allí. Pero una persona rápida podía vencerlas. «¿Jesús?», grité. «Aléjate». Wagner corrió hacia mí mientras docenas de trampas más aparecían envueltas alrededor de su mochila. Lentamente comenzaron a constreñirse, fundiéndose en y a través del material, buscando la carne de su dueño, mientras arrastraban la bolsa más hacia la oscuridad de un callejón cercano para que más trampas pudieran agarrarla. Lenta pero seguramente, la bolsa fue arrastrada fuera de la vista. «Eso estuvo cerca», dijo la científica una vez que la bolsa desapareció. No me molesté en reprenderla. Nadie podía realmente acostumbrarse a este tipo de lugar. Tenías que vivir con ello durante años antes de que las lecciones que te enseñaba calaran. Simplemente ofrecí tomar un breve descanso, compartiendo la poca comida que tenía antes de que el par de nosotros continuara. Al menos ella fue un poco más vigilante en adelante. Nada más que pudiera pedir. El viaje se prolongó durante horas con nuestro ritmo tan lento. Usamos el tiempo para documentar lo que veíamos: el estado de la ciudad, edificios desmoronándose, vidrio perforado por el hilo sin romperse, mezclándose perfectamente con madera, roca, metal y plástico, donde un extremo se encontraba con estructuras hechas por el hombre mientras el otro corría hacia el horizonte, inevitablemente desapareciendo en la oscuridad bajo el dosel del bosque. Desde allí, nadie sabía a dónde conducía. Solo que desaparecer en el bosque significaba que nunca regresabas. Mientras tanto, el silencio caía sobre nosotros. No estaba acostumbrado a ello. Ciertamente no aquí, de todos los lugares. Lo que una vez fue un hogar para mí. Pero aparte de nosotros moviéndonos y hablando,
no había nada que rompiera el silencio inquietante. E incluso entonces, nuestras palabras se sentían intrusivas y peligrosas, como si pudiéramos llamar la atención de algo acechando justo fuera de la vista. Quizás en algún lugar detrás de las ventanas que nos miraban desde arriba, viejas, grises y mugrientas, las habitaciones más allá ocultas como islas en la niebla. El único toque de color era el hilo rojo que atrapaba los espacios dentro de esas habitaciones decrépitas. Ferreterías, floristerías, tiendas de discos, apartamentos una vez ocupados por personas que no habían dejado a nadie atrás para reclamar sus cosas. Así que ahora tostadoras y televisores y hornos y neveras y todo tipo de artículos personales permanecían allí, sin acumular polvo porque no había nadie para mudar piel y crearlo. Me sentí observado por esas ventanas. Lenta pero seguramente, mi paranoia se disparó como un niño en una casa embrujada convencido de que algo estaba esperando para saltar. Wagner me habló en algunos lugares y simplemente la ignoré, deseando que se callara por miedo a que algo apareciera. En un momento tuvo que agarrarme para llamar mi atención. ¿Escuchas eso?, preguntó, con los ojos muy abiertos por el miedo. Y me di cuenta por primera vez de que no era solo yo quien había estado sintiendo la presión. Escuché. Allí estaba. Un tintineo de una campana. Pero a diferencia de los que había escuchado cuando se tocaba una trampa, este era suave, juguetón, singular. Una campana solitaria. Un trozo solitario de hilo en algún lugar siendo jugado como un gato golpeando un juguete. ¿Qué demonios?, murmuré, claramente más desconcertado por esto que Wagner. Las campanas no sonaban solas, lo sabía. Todos en la ciudad sabían esto. Siempre gritaban al unísono. Tan rápido como llegó, se detuvo. Pero investigamos de todos modos, arrastrados por la ley hacia la entrada de una tienda. Fui primero, Wagner muy cerca detrás. Cuando vio la figura parada allí, jadeó, pero cualquier ruido que yo quisiera hacer se quedó atrapado en mi garganta. Al principio asumí que había otra persona. Pero esa pose inmóvil no podría haber sido lograda por nadie con pulso. Era un maniquí. El maniquí. El que había estudiado al otro lado de la calle. Incluso llevaba la misma ropa. Había sido perforado por trampas en docenas de lugares. La cabeza, el cuello, el codo y las rodillas, tanto que parecía una marioneta. E incluso mientras la comparación aparecía en mi cabeza, se giró para mirarnos. Rotación rígida lograda por el tirón de un hilo. Con un movimiento más forzado, extendió la mano y sostuvo la bolsa de Wagner. Repentinamente ilesa, aunque un poco raspada. ¿Debería? Wagner casi extendió la mano. «¡Diablos, no!», grité mientras le agarraba la muñeca. Nunca he visto nada como esto. Oh cielos, si no parece una trampa, no sé qué lo parece. No, no. Necesitamos movernos, necesitamos encontrar a los demás y seguir adelante con esta expedición. No más notas. Llama a los demás por radio. Añadí, mirando más fijamente a la calle vacía, buscando signos de más movimiento detrás de toda esa hierba opaca y sin vida. Es hora de entrar en el bosque. Samantha y yo estábamos parados en la cresta de la misma colina donde Greg había caído hace más de 20 años. Solo que ahora el aire era más fresco y la hierba más verde y un montón de pájaros cantaban en los árboles cercanos. Parecía que, por ningún giro suave del destino, habíamos sido llevados al sendero que él había señalado años atrás. ¿Es esto definitivamente lo que el satélite seleccionó?, pregunté, mientras Samantha se mordía ansiosamente el pulgar. Esta es la ruta, respondió Wagner. ¿Por qué? ¿Hay algo malo con ella? Es solo que los escaneos infrarrojos y de elevación lo dejaron claro. Si queremos entrar en el bosque, esta es nuestra mejor apuesta. No, si está segura, dije, empujando brevemente el zapato de un niño de vuelta a la hierba larga. Solo podía esperar que Samantha no lo hubiera notado. Vamos, dijo uno de los soldados, tomando la delantera. Necesitamos movernos o nos arriesgaremos a quedarnos atrapados aquí en la oscuridad. El bosque estaba sorprendentemente libre de trampas. Pero durante el último siglo, la gente del pueblo lo había tratado como tierra maldita. Y parecía que también lo había hecho la vida silvestre. Sin senderos, sin caminos, sin signos de intervención de humanos o animales. Nada allí para invadir estos árboles, para desgastar su agarre en la tierra.
Crecían uno sobre otro como personas en una multitud empujándose. Raíces dejadas para engrosarse y luchar con uñas y dientes, apiñándose tan apretadamente que estallaban a través del suelo y se arrastraban unas sobre otras como algo en un pantano de manglares. No caminábamos a través de este bosque, te arrastrabas sobre tus manos y rodillas, subiendo pendientes pronunciadas un momento, agarrando raíces nudosas como los peldaños de una escalera, antes de descender por el otro lado en reversa. ¿Estuvo este lugar siempre libre de trampas?, preguntó uno de los soldados. Honestamente, no lo sé, respondí. Tanto Samantha como yo nos habíamos sorprendido por el hecho de que ninguno de los dos había hablado desde que lo notamos. Nadie entraba en el bosque, añadió Samantha mientras el mismo hombre la ayudaba a pasar un conjunto de raíces particularmente empinado. Ni siquiera era cuestión de estar prohibido, era simplemente que si entrabas, nunca regresabas. Apuestas altas para una caminata, respondió él. No estoy seguro de que me paguen lo suficiente para no volver a ver el sol. Bueno, ¿hemos caminado qué? ¿30 minutos? Y todavía estamos vivos, dijo Wagner. Tal vez la gente simplemente se perdía, nada dice. Wagner estaba escalando junto a Sam mientras hablaba. Solo que sus palabras se detuvieron sorprendentemente antes de que pudiera terminar. Gritó, perdió el equilibrio y cayó hacia atrás. Pero mientras caía, sus gritos se volvieron agudos y casi histéricos, y corrí para ayudar, inseguro de lo que había sucedido. Cuando la alcancé, estaba de espaldas agarrando un viejo trozo de raíz. En un borrón, lo arrojó lejos de sí misma y comenzó a señalar algo dentro de las raíces. «Oh no, 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 no», murmuraba mientras hiperventilaba. «Oh, Dios mío», gritó Samantha cuando sus ojos captaron lo que había molestado a Wagner. Tomó un segundo verlo. Me había arrastrado sobre ese lugar exacto hace solo unos momentos y no noté nada. Pero allí estaba. Un bulto cubierto de musgo de piel curtida y moteada. Los rasgos debajo tan brutalizados por la descomposición que apenas era reconocible como algo que alguna vez podría haber correteado o merodeado por estos bosques. Un ciervo. Muerto, disecado, tomado años antes. La pobre Wagner había agarrado una de sus extremidades huesudas confundiéndola con una raíz. Era casi idéntica debido al musgo que la cubría. Pero solo el tacto viscoso de su piel bajo sus dedos le había dado la pista. Y luego, una vez que vio esos ojos huecos mirándola desde la oscuridad, bueno, es un milagro que no hubiera gritado hasta derribar todo el lugar. Parece que murió y quedó atrapado en las raíces del árbol, dijo uno de los soldados mientras miraba más de cerca. ¿Crees que tocó una de las trampas?, preguntó Wagner mientras se limpiaba las manos en sus pantalones. Chicos, dijo Wagner. ¿Siquiera se lleva a los animales? Puede, respondí. Chicos, insistió el soldado. No nos permitían mascotas por eso, añadió Samantha. Los pájaros parecían evitar las trampas instintivamente, pero los gatos, perros, cualquier cosa así realmente no les iba tan bien. Chicos, gritó uno de los soldados desde el árbol caído más cercano, donde miraba por encima de la cima. Encontré a la gente del pueblo. Se movían. Perseguirlos o caminar hacia ellos era una forma segura de perderse, y los soldados nos lo hicieron saber enfáticamente. Debíamos continuar tal cual, penetrando más profundamente en el bosque con la esperanza de encontrar algo, cualquier cosa que nos diera respuestas. Mientras tanto, todo lo que podíamos hacer era ignorar las extrañas figuras que se balanceaban entre los árboles. Cuerpos flácidos colgando, brazos caídos, cabezas, cabello lleno de ramitas y hojas, bocas llenas de tierra, piel cubierta de musgo, pálida y suave. Cadáveres suspendidos como marionetas en hilo. No corrían si te acercabas a ellos, simplemente se alejaban flotando como si las manos que los controlaban los sacaran del escenario. Esta era la primera vez en mi vida que veía el hilo rojo usado para algo más que trampas. De alguna manera, esto se sentía peor. Chicos, dije después de marchar durante otra hora. Creo que podemos decir con seguridad cómo se tomó esa imagen de Greg. Señalé a uno de los cuerpos que flotaba entre los árboles, su cuerpo oscilando en corrientes invisibles. ¿Estamos seguros de que necesitamos ir más lejos? Tiene razón, dijo uno de los soldados mientras dejaba caer su bolsa y comenzaba a estirar los hombros y la espalda.
No me gusta esto ni un poco y ahora conocemos el contexto de esta captura de pantalla. Sé que no estoy pagando por todo esto, pero creo que es hora de darlo por terminado. Se agachó y agarró la bolsa, listo para tirar de una correa sobre su hombro. Cuando lo escuchamos, ¿cómo habíamos sido tan estúpidos? El bosque nunca había estado libre de trampas. Era solo otra forma de hacer que bajáramos la guardia. Cuando el soldado había alcanzado la bolsa, su mano, piel desnuda, había rozado contra una trampa que había aparecido cuando nuestros ojos estaban vueltos. Una docena de campanas de latón sonaron por el contacto, uniéndose lentamente una por una, 1000, 1.000.000 de otras se unieron. Un grito ensordecedor, enloquecedor, desgarrador. La cosa más antinatural que he escuchado en mi vida. Décadas pasadas sin ello, pero aquí estaba una vez más, lo suficientemente poderoso como para hacerme sentir como un niño llorando esperando ser agarrado por los brazos de Samantha. El soldado me miró aterrorizado. «Dijiste que no había ninguna en el bosque», gritó, pálido como un fantasma. Comencé a tartamudear. Quería decir que no habíamos hecho promesas, que solo había estado de acuerdo con las observaciones de otros. Pero, ¿qué lograría eso? «Cálmate», grité en su lugar. Pero él trató de correr hacia nosotros. Ya habían aparecido nuevas trampas para enredar sus pies, atándose a su ropa, envolviéndose alrededor de sus extremidades por ese pánico siempre creciente que lo hacía agitarse. El hombre iba a morir. Destinado a ello. Era demasiado tarde. Tal vez si lo hubiéramos tomado con calma, reaccionado justo bien, pero ese barco ya había zarpado. Estaba atado en docenas de ellas. Y a medida que continuaba entrando en pánico, solo empeoraba. Siendo fundidas en su cuero cabelludo, sus mejillas, su frente, sus manos y donde su blusa se subía en la lucha loca, ahora comenzaban a soldarse a su pecho y espalda. «No, no, 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 no», murmuraba las palabras una y otra vez. Su amigo dio un paso hacia él, pero extendí una mano para detenerlo. ¿Qué podía hacer? El soldado continuó agitándose con miedo. Cualquiera que se acercara a él terminaría tocando una trampa. Y no había vuelta atrás de eso. Su pánico lo hacía tan peligroso para nosotros como lo era para sí mismo. Tuvimos que ver cómo las trampas aumentaban su presión, arrastrándolo con velocidad creciente hacia arriba y sobre un grupo de raíces. Oh, no. Wagner fue la primera en darse cuenta. Las trampas no corrían sobre todas las raíces, iban a través de ellas, debajo de ellas. Su camino era un tejido complicado dentro y fuera de ramas y raíces antiguas. «No miréis», fue todo lo que logré decir mientras su cuerpo golpeaba la primera de muchas direcciones divididas. Como uno solo, nos dimos la vuelta. Samantha arrugó la cara tratando tan fuerte como podía de cerrar cualquier luz. Wagner se tapó los oídos con las manos para bloquear el sonido de huesos rompiéndose. Pero no había escape de esos gritos. Seguramente debió haberlos escuchado. Y el soldado restante, por alguna razón, miró. Cuando terminó, solo eran ramas de árboles manchadas de sangre, ropa desgarrada y triturada, y un hombre adulto de rodillas vomitando y llorando por lo que acababa de ver. Y detrás de nosotros, a nuestro alrededor, excepto por una sola ruta adelante, las trampas habían regresado. Tantas que el aire palpitaba como una guitarra caída. Tantas que era difícil ver más allá de unos pocos metros en cualquier dirección. Tantas que el mensaje que enviaban era claro. Después de todo, el momento de la primera trampa no podía haber sido un accidente. Lo que fuera que yacía allí nos estaba diciendo tan fuerte como podía, no hay vuelta atrás. No escuchamos los gritos del soldado, pero escuchamos la lucha. Todavía no estoy seguro de lo que pasó. Solo que para cuando nos giramos, estaba a un pie del suelo, su boca una máscara de hilo tan gruesa que parecía un nido retorcido de lombrices de tierra, un cuerpo sin rostro flotando, sus extremidades temblando por la agonía abrumadora. Dios, espero que si puede morir de dolor, al menos suceda rápido. Y su cara, un manojo tembloroso y siempre cambiante de rojo sangre. La vista fue como una pesadilla. Y fue peor aún que ni siquiera hubiéramos visto suceder. Si no hubiera sido por uno de sus zapatos cayendo mientras tenía una convulsión,
es posible que nunca hubiéramos sabido que se había ido. Pero eso no fue lo peor de todo. Ahora, lo peor era que regresó. Wagner se dio cuenta primero. Ella ya estaba en la retaguardia cuando se hizo evidente para ella que otra persona había flotado detrás y ahora estaba a solo unos metros de distancia. Ella emitió un grito desesperado de ayuda y Samantha y yo nos giramos al unísono. El hombre que había sido llevado solo una hora antes había retomado su posición en la parte trasera del grupo. Se abría paso por el suelo del bosque, pero sus pies no tocaban el suelo. Si nos acercábamos, se alejaba flotando como los otros, pero a diferencia de ellos, estaba siendo exhibido a la vista de todos. Muy cerca detrás, para asegurarse de que nos mantuviéramos en el camino. Si dábamos un paso, él daba un paso también, rebotando en una imitación burlona de nosotros. Lo que fuera que le hubiera pasado en el dosel, parecía roto ahora. Crujido, arrugado, plastilina apretada en el puño de un niño enojado. Ojos hundidos y una boca desdentada colgaban bajos, su mandíbula dislocada balanceándose libremente mientras la saliva se acumulaba en una lengua hinchada. Al igual que el maniquí con un brazo rígido, el hilo lo movió y nos hizo un gesto para que continuáramos. Por fin, después de que las horas se hubieran prolongado tanto que el cielo se volvió de un gris apagado listo para el anochecer, lo encontramos. Un claro en el bosque tan grande como cualquier estadio. Y allí ante nosotros yacía lo que solo podía describir como una congregación. Y como muchas grandes reuniones celebradas en secreto y silencio, se arrodillaban en súplica, cabezas presionadas contra el suelo, piel y cabello marchitos, tan estropeados por la inmundicia a su alrededor que era difícil distinguirlos. La identidad individual significaba poco en esta multitud. La ropa también estaba a punto de desmoronarse. Pero toda esta gente de rodillas, de alguna manera los zapatos aún contaban la historia. Botas de cuero, zapatos de vestir, mocasines, zapatillas, tenis Nikes, Doc Martens. De boomers a millennials, 3 generaciones de una ciudad puestas de rodillas. Brillantes y coloridos, severos y profesionales, ancianos y jóvenes yacían ante nosotros. Hombres y mujeres muertos orando a una mujer atada en hilo. Ella no era otra marioneta flotante. Esto fue inmediatamente evidente. Sus rasgos no estaban ocultos, su piel no estaba estropeada por la tierra, su cabello, un rico castaño, era largo y fluido. Su ropa, lo poco que podíamos ver bajo un capullo de hilo rojo, era un vestido blanco pálido. Pero el tiempo no la había dejado en paz. Su cabeza era una calavera marchita, su boca una mueca lasciva. Un cadáver tan seguramente como cualquier otro, pero libre del abuso de una vida en el suelo del bosque donde flotaba alto entre los árboles. Miles de trampas rojas emergiendo de su cuerpo, la suspendían en el centro de una explosión de líneas rojas que irradiaban desde un núcleo. Debajo de ella yacían los restos de una antigua hoguera. Sobre ella, las ramas y el dosel habían sido chamuscados de negro. Pero la mujer parecía no haber sido tocada por la llama. Una imagen fantasmal de la muerte. Era como algo salido de una pintura renacentista. Hermosa e inquietante, de otro mundo y divina. Verla hizo que se me rompiera el corazón, incluso si no podía decir por qué. ¿Quién es ella?, preguntó Wagner, con la voz ahogada por las lágrimas. De repente, los cuerpos se giraron para mirarnos, moviéndose desde su mala posición lo suficiente para fijarnos con ojos vacíos y nublados. Greg era uno de esos muchos. Lo vi cerca, todavía un niño. Me miró con cuencas vacías que parecían más oscuras que cualquier sombra, como si un destello de su traición permaneciera vivo dentro de él. ¿Había llevado esa expresión furiosa durante todos estos años? Quería responder a la pregunta de Wagner, pero la respuesta se congeló en mi garganta. No tenía pruebas definitivas, pero ¿no podía ver la traición en la cara de la mujer? ¿No podía ver el odio en sus ojos huecos? Dios, estar allí se sentía mal, se sentía peligroso. Se sentía como si acabara de entrar en Chernóbil y estuviera haciendo contacto directo con la pata de elefante. Quienquiera que fuera esa mujer, irradiaba odio de la misma manera que el sol irradia calor. Cualesquiera que fueran los detalles sobre ella, no había duda de la intensidad de su desprecio por nosotros.
Había pasado décadas preguntándome qué fuerza o criatura podría odiar tanto a mi ciudad que nos torturaría durante casi 3 décadas. Mirándola, entendí fácilmente de dónde venía esa crueldad. ¿Una bruja quemada tal vez? Nunca había oído hablar de eso en nuestra historia. ¿Y quién quema a una bruja en los 90? Pero quién sabe qué sucede en los bosques profundos, quién sabe qué atrocidades se cometen en la oscuridad. Y tan lejos de ojos vigilantes. Por otro lado, ¿necesitaba justificación para odiarnos? Una parte de mí sentía que estaba parado ante un dios de algún tipo, y quién sabe qué toman o no como ofensa. Después de todo, ¿le explicas a una hormiga por qué la aplastas? Como si escuchara mis pensamientos, se volvió para mirarme. Muerta pero viva, pudriéndose pero entera. Y por un breve instante pasajero vi lo suficiente para dejar el mundo blanco. Para que la sangre saliera burbujeando de mis oídos en un chorro caliente que no notaría hasta horas después. Y luego, después de eso, silencio. Oscuridad. Mi último pensamiento fue la comprensión de que tenía razón. Acababa de escuchar hablar a un dios. Desde la ciudad llegaron campanas de iglesia. Incluso desde donde estábamos sentados en el capó de un auto a millas de distancia esperando la extracción, podía ver el brillo en la torre. La ciudad había cobrado vida por fin. Nuestro viaje desde el bosque no había sido en solitario. Su congregación, fácilmente 1000 cuerpos podridos, flotó detrás de nosotros, y ella vino a remolque, elevándose sobre todo como algún titiritero de pesadilla. Solo cuando llegamos al pie de la colina y pasamos el primer edificio, la mujer de rojo se puso a la cabeza, donde lentamente llevó a su congregación al centro de la ciudad. Allí permanece incluso ahora, todavía flotando, todavía atada en 1.000.000 de hilos. Pero su congregación siguió adelante. Greg regresó a casa, mi padre también, de la mano de mi madre. La mujer a la que amaba tanto que no había mucho espacio para mí. Otros tenían trabajo que hacer. Los comerciantes voltearon los letreros de cerrado a abierto, se accionaron interruptores, los postes de barbero cobraron vida, los letreros de neón comenzaron a zumbar y brillar. La luz blanca inundó las calles nocturnas mientras las bombillas antiguas parpadeaban 1, 2 veces y finalmente caían en un zumbido constante. Todos ellos cuerpos sin vida manipulados por el hilo. Ojos nublados tan inertes como trozos de aislamiento. Y sin embargo, estaban animados con suficientes indicios de una vida anterior como para hacerme preguntar qué estaba haciendo exactamente la mujer de rojo con ellos allí arriba durante todos esos años. De cualquier manera, si el símil era impactante, si podías ignorar todas las trampas y la extraña forma en que sus ciudadanos flotaban y rebotaban, la ciudad casi parecía normal a medida que la vida comenzaba a inundarla lentamente. Había sido un milagro recuperar la electricidad tan rápido. Pero la mujer de rojo no admitía discusiones. Sus demandas eran muchas y si no las hubiera aceptado, me habría hervido el cerebro allí mismo en ese claro. ¿Qué pasa cuando morimos un día?, preguntó Samantha mientras veíamos las casas iluminarse una por una. ¿Qué pasa si hay un corte de energía? Ella puede mover los autos por su cuenta, pero ¿la electricidad? No lo sé, respondí mientras sacudía la cabeza. Pero ya estaba pensando en formas de instalar un generador. Algo que el hilo pudiera mover tal vez en emergencias. Lo suficiente para mantener la ciudad en marcha mientras yo me encargaba del resto. Pero realmente preferiría no averiguar qué pasa si ella no se sale con la suya.